Es que estoy volteando a mi cel. Si quieres. Solito, una solito. ¿Qué es hacer tu mismo? Vamos para el otro. Vimos bien, Mario. Pues bueno, buenos días a todos los asistentes. Comenzamos con la primera trompeta, como tal, guerra. De alguna forma nosotros lo que vamos a tratar de proponer a lo largo de esta mesa es exponer un tema que fue crucial a lo largo de todo el curso, que es el tema de la justicia. Cada uno de los expositores presentará cada una de sus posturas que no necesariamente están relacionadas durante 5 minutos. Posteriormente, se le dará una réplica a cada una de las personas de la mesa para efecto de que puedan expresar una réplica, que puedan realmente trastocar los temas de alguno otro de sus compañeros. Si así lo quieren, pueden atacar. Esto es la guerra como tal. Entonces, ustedes deciden qué es lo que quieren hacer. Este es su espacio, su mesa, y los presento primero a todos en general. Sergio Gutiérrez Hernández, que va a estar presentándonos el tema en la mesa, Mario González Cárdenas, Iris Irene García Morales y Gustavo Raúl Cornejo Piedra. Su servidor les indicará cuando les quede 1 minuto para terminar cada una de sus intervenciones. Gracias. Y lo trataré de hacer la forma más discreta posible. E inclusive para la réplica, que se les dará solamente 3 minutos, lo podrán pedir la voz por alusión o empezaremos en el mismo orden que empieza. Si quieres, Irene, puedes empezar. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todas. Pues en primera instancia saludo, por supuesto, y agradezco la organización de este foro, al doctor Imes Flores, por supuesto, también al doctor Monterrosa, y saludo con gusto pues a todas mis compañeras y compañeros y reconozco pues esta maravillosa idea de nombrar el coloquio y de cada una de las mesas. Siempre pienso que no hay casualidades, entonces casualmente nos tocó justicia y guerra. En el tema de justicia, más allá de plantearles un tema específicamente acerca de la justicia desde Sócrates o demás, me gustaría plantearles un caso que acompañé en tribunales, que acompañé desde la documentación del periodismo y comunicación para la justicia, que es el caso de un feminicidio en 2017 de una alumna de la FES Acatlán. Me voy a permitir leer algunos relatos de hechos. A las 11:15 del 6 de julio del 2017, Juan Isabel Benítez recibió una llamada. Vete rápido al departamento de tu hermana, porque Luis Ángel le está golpeando, le dijeron. Cuando llegó al lugar en la comunidad de San José del Vidrio, Estado de México, el cuerpo de su hermana, Lupita, Verónica Guadalupe, estaba en el suelo cubierto por una sábana blanca. Juan Isabel, quien junto con sus papás, esposo e hijos viven en la comunidad de San José del Vidrio, llegó 10 minutos después de la llamada. Luis Ángel, esposo de la víctima, acudió al lugar donde estaba el cuerpo de Lupita y cuando vio a Juana comenzó a decirle, dime que la salvé, que salvé a Lupita, e intentó abrazarla pero ella no lo permitió. En cambio buscó los golpes que le habían dicho que traía y no le encontró más que rasguños en los antebrazos y su ropa ensangrentada mientras él seguía diciendo que había sido un hombre grande de playera blanca que estaba encapuchado y que estaba atacando a Lupita. Ella no le creyó. Antes de esto, Lupita ya había sido víctima de violencia por parte de Luis Ángel. Un día antes de su boda, el 6 de enero del 2017, Juan Isabel, hermana de Lupita, quien acompañó el caso en los tribunales durante todos estos años en los que logró el acceso a la justicia, la vio desnuda y se percató que tenía golpes en todo el cuerpo. Cuando intentó preguntarle lo que ocurría, no pudo responder, pues entró Luis Ángel y no pudieron conversar más. En ocasiones posteriores, Juana vio como Luis Ángel tenía en el suelo a su hermana, pero Lupita le dijo que estaban jugando. Había señales de violencia familiar y de género, pero no la detectaron a tiempo. El feminicidio de Lupita se concretó. Lupita tenía 21 años y era estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y era mamá de un niño de 3 meses. Ella en 2017 se convirtió en una víctima más de feminicidio en este país. El planteamiento de ese tema es la búsqueda de justicia. Si en la búsqueda de justicia, en el acompañamiento de los tribunales, realmente se encuentra la justicia o hay una pérdida. Después del feminicidio de Lupita, para la familia Benítez,
comenzó una nueva historia. Durante 1 año y medio aproximadamente que duró el acompañamiento en tribunales y demás, perdieron la tranquilidad, perdieron la estabilidad, perdieron el trabajo. El papá de Lupita, junto con su hermana, fueron quienes más se involucraron. Otro de los relatos que decía Juana, decía, la atención por parte de policías ministeriales y ministerios públicos el primer día fue buena. El caso estaba siendo atendido en la Fiscalía de Feminicidios, pero conforme pasó el tiempo nos decían que no podíamos revisar la carpeta de investigación porque íbamos a afectar el proceso, que no nos preocupáramos, que ellos iban a hacer su trabajo. ¿Hicieron su trabajo? La pregunta es, ¿hicieron su trabajo? Ella y su padre fueron quienes estuvieron todo el tiempo en los tribunales. Se enfrentaron a diversas situaciones, entre ellas una de las más graves fue la pérdida del trabajo del señor. El señor trabajaba en Bimbo. Perdió su trabajo porque cuando ocurrió el feminicidio, en su trabajo le dieron algunos días para acompañar el procedimiento legal. Él nunca se imaginó que acompañar el feminicidio le implicaría perder su trabajo porque lo despidieron ante las faltas. Juana Isabel era madre de 3 niños, uno de 3 meses, también de meses, y se tuvo que quedar, todos estos niños se tuvieron que quedar al cuidado de su mamá, y además estaba estudiando estilismo y no pudo concretar tampoco su carrera por estudiar y por estar acompañando este caso. Además de esto, en la búsqueda de justicia también se enfrentaron a diversas amenazas y situaciones de riesgo por parte de los familiares de Luis Ángel, el asesino, feminicida. Perder su trabajo, su vida cotidiana, ir a los tribunales durante 1 año y medio, ser ellos quienes estaban sacando copias y demás, es un verdadero acceso a la justicia. No solamente no hubo un acceso a la justicia en una manera pronta y expedita, sino que también hubo una pérdida de la estabilidad, hubo un riesgo. Hubo un riesgo porque hubo amenazas contra la integridad de ella, de Juana Isabel, hubo amenazas contra la integridad de sus hijos. Hubo una pelea en tribunales en los hijos. Este es un caso de la vida real, no es un caso inventado, es un caso que pueden revisar en medios de comunicación y que formó parte de un reportaje que se llama Exigir Justicia, el riesgo de ser una menos. ¿Por qué el riesgo de ser una menos? Porque en el proceso también hay riesgos para las víctimas. Al momento de denunciar y demás, sin embargo, no se contempla. El nuevo sistema de justicia penal heredó algunas cuestiones o algunas de las cuestiones del sistema inquisitivo y no se protege a las víctimas. La única manera en la que se puede acceder a protección es solicitándola de manera directa. Y aún solicitándolo de manera directa, las medidas de protección son inefectivas. Además de Lupita, ¿cuántas más víctimas de feminicidio, desaparición, tortura se enfrentan a un sistema de justicia penal tortuoso que no garantiza la justicia y en su lugar revictimiza y vulnera los derechos humanos? Por eso es que es la consigna fuera, ni una menos, ni una asesinada más. Es tanto. Sergio, si gustas la palabra y después podemos regresar con una pregunta. Sí. Gracias, Juan José. Pues igual buenos días a todos y todas. Pues estoy muy complacido de estar aquí. Como decían en la presentación los doctores, pues es un gran honor, la verdad, y una actividad diferente, tener este tipo de actividades en las asignaturas del posgrado. La verdad que en todas las asignaturas de nuestro plan de estudios debería de existir este tipo de actividades, ¿no? Y desafortunadamente pues no se llevan a cabo. Y pues me parece hoy una buena iniciativa. El título me llama mucho a mí también la atención, desde que lo planteamos en clase. Y la imagen también me encantó, ¿no? Porque pues, realmente revela lo que es la cuestión apocalíptica, ¿no? Y yo quiero enfocar aquí pues, mi breve participación hacia pues cuál es la percepción social, ¿no? Que se tiene del Poder Judicial, ¿no? En la justicia. Y en estos días que estaba pues pensando qué decir en este momento, pues afortunadamente me surgieron muchas ideas, o algunas. A mí me llamaba mucho la atención un video que está circulando, ¿verdad? En un canal popular sobre Arturo Saldívar, ¿verdad? Y pues ese tipo de actos a mí me dejaban pensando, ¿no? Lo que decía ahorita el doctor Monterrosa, pues ya estamos en un apocalipsis de la justicia. Pues la respuesta pareciera que sí, ¿no? Y como decía también el doctor, pues no hay que cegarse
aunque yo sí me quisiera cegar, pero pues bueno, tristemente no lo puedo, pues las evidencias demuestran que no, ¿verdad? En este caso que les platico, seguramente pues varios y varias ya vieron la noticia, no están enterados. Pues esa pues sí, como le podemos decir, pues ese tráfico de influencias, ¿no? en el Poder Judicial, ¿no? Para que surgiera esta resolución, ¿no? Tan criticada, que está en los medios de comunicación. Pues a mí me hacía pensar, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? De la visión apocalíptica, ¿no? de la justicia, que es, o la guerra, ¿no? Que es como se llama la mesa en la que estamos ahorita participando. Y realmente pues también me entristecía un poco, ¿no? Pero bueno, y también me hacía reflexionar, ¿no? Como decía previamente, y pues yo también en estos días he estado pensando ante este hecho, pues qué podemos hacer, ¿verdad? Porque, como decía el doctor Imer hace un momento, pues hay que hacer propuestas, ¿no? Hay que intentar plantear soluciones, ¿no? Hay que plantear soluciones para que pues la visión de la justicia en la gente, en la sociedad, pues ya no sea apocalíptica, ¿verdad? Que sea otra visión, pues menos fatalista, más esperanzadora. Y pues eso va a llevar un proceso, ¿no? Es un tiempo muy largo, desafortunadamente. Ahorita el ejemplo que nos pone la compañera pues, es un clásico ejemplo, ¿no? de lo que se vive en la impartición de justicia penal, ¿no? Para las víctimas, el estar pasando tanto tiempo en un procedimiento, a veces para no obtener un resultado. Aquí pues hay colegas penalistas que no van a dejar mentir, que esto es una realidad. Y pues esta pues nos debe de llevar a la reflexión, ¿no? Y yo estaba pensando que como en muchos problemas del país, pues la academia es una solución, ¿no? Debe ser una solución para que pues puedan solucionarse, ¿no? Que pueda haber una alternativa, y ojalá la haya, ¿no? Porque pues hay que ser críticos, ¿no? Yo creo que este es un problema que nos debe de llevar a la reflexión, ¿no? ¿Qué debemos pensar para que el Poder Judicial, la percepción social de la justicia cambie, ¿no? Y que vuelva a haber confianza en el gremio, en la profesión, en los jueces? Hay muchos jueces, muchas juezas destacados y destacadas. Yo lo he platicado con compañeros del salón, que hay jueces y juezas que sí me convence su trabajo, que sé que lo hacen bien. Y pues se me acaba el tiempo y pues muchas gracias por su atención. Bueno, hasta este momento queda claro que dos conceptos relevantes que han empezado a surgir, que han empezado a tomar ya relevancia en la mesa han sido tanto Poder Judicial como medidas, como cuestiones que podrían llegar a remediar el problema de lo que entendemos hoy en día como justicia. Algo que no ha salido en el tema hasta el momento ha sido qué entendemos hoy como justicia, hacia dónde vamos, cuál es ese camino por recorrer. Entonces, Mario, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues quiero agradecer a todas, a todos por estar aquí presentes, por venir a un evento tan disruptivo, subversivo como el título que se presenta. Muchas gracias a las autoridades y a los profesores por la oportunidad, y a mis compañeros que nos acompañan y que hemos sido pues una familia que nos hemos acompañado en este semestre y que siempre nos hemos preocupado por el bienestar de todos nosotros y por reflexionar sobre las cuestiones más importantes o más relevantes, las preocupaciones más grandes que tiene el derecho frente a la responsabilidad social, frente a la impunidad y a la generación de injusticia social, ¿no? A este descontento tan preocupante que nos alarma al día de hoy, ¿no? Y pues agradezco mucho la participación de mis dos compañeros, específicamente el tema de que se haya
de que se haya empezado esta mesa con una reflexión de un caso tan particular, pero que a la vez es tan preocupante que sea tan generalizado. El tema de los feminicidios, el tema de las desapariciones forzadas, el tema de las torturas es algo ya tan evidente y tan preocupante en México que nos hemos enfrascado en una burbuja que ha naturalizado la violencia de una manera muy rapaz, ¿no? Yo soy de Michoacán, específicamente de la ciudad de Uruapan. Uruapan es una de las ciudades a nivel mundial que al no estar específicamente en guerra genera los índices más altos de asesinatos, de homicidios dolosos a nivel, digamos, local, a nivel nacional y a nivel mundial. Más de 26 personas mueren al día en Uruapan por sicarios, por asaltos, por crimen organizado, y hemos naturalizado la existencia y la presencia de personas del crimen organizado, del narcotráfico en nuestra vida cotidiana, que no hemos podido alcanzar a vislumbrar, digamos, la manera de poder desvirtuar o descontextualizar o generar una desarticulación de la red de macrocriminalidad que existe en México y en general en las localidades más lejanas de la ciudad o de la metrópoli, como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Voy a dar algunos datos que me parecen increíblemente preocupantes, estadísticos, cuantitativos. A nivel general, en la investigación criminal arrojan los siguientes datos en virtud, digamos, del sentido de impunidad que existe en México. 99% de los casos que se denuncian, que se judicializan en las carpetas de investigación a nivel federal y a nivel local en las diferentes latitudes de México están siendo impunes, no llegan a una sentencia condenatoria, no hay ninguna no hay resarcimiento a las víctimas, no hay, digamos, ninguna patente, ninguna garantía de que las personas que están dentro o inmersas del proceso penal puedan realmente llegar a tener oportunidades de que se les imparta justicia, ¿no? Más de 115,000 personas y contando han sido desaparecidas en México. Tan solo al día de ayer hice el experimento de contar 10 minutos de la base de datos nacional que se está actualizando en tiempo real. Un minuto, Mario. Y 115,000 personas eran a las 8 de la noche y 115,030 personas eran 10 minutos después. En 10 minutos, 30 personas desaparecieron y no hay, digamos, están dentro de la categoría de personas no desaparecidas, no localizadas, y que la gran mayoría del gran porcentaje de las personas desaparecidas las encuentran en fosas o no son ahora se encuentran con vida, ¿no? Hay violaciones generalizadas, esto nos habla de unas violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos, y el derecho poco hablado desde las aulas, el derecho poco hablado desde las instituciones, desde la política pública, sobre las incidencias que debe de tener, digamos, la educación jurídica, la incidencia social del derecho frente a las necesidades sociales que tiene. Bueno, seguiremos en la réplica. Muchas gracias. Sí, no, una disculpa por el tiempo, a efecto de que podamos platicar. A lo mejor si nos queda más tiempo en la réplica, todos nos explayamos hasta que haya realmente guerra entre nosotros, ¿no? Pero de alguna forma, de los conceptos que han surgido hasta este momento, estamos dejando en claro que ya existen ciertos problemas, ya existe un tema de justicia que nosotros vemos en percepción, la incompletitud de algo, ¿no? Algo es lo que hay que tratar de concretizar.
¿Qué entendemos como justicia? ¿Qué buscamos como justicia? Gustavo, el micrófono es tuyo. Gracias. Así, perdón. Estimados compañeros, buenos días. Es un gusto poder estar aquí frente a ustedes y poder exponer este tema de suma relevancia en nuestro país. Quiero empezar por conceptualizar, yo creo que es lo más importante, qué es la justicia. Vamos a recordar nuestras clases de Derecho Romano, una corriente epistemológica como es el justnaturalismo. Nos enseñaron cuál era el concepto de Ulpiano, que en latín es jus constans et perpetua voluntas, jusum quaequi trivendi. La justicia es la voluntad firme y continuada de dar a cada quien lo suyo. Pero ¿esto qué quiere decir? Vivir honestamente, no dañar a nuestros semejantes y dar a cada quien lo suyo. Me permití preparar un pequeño discurso para poder iniciar este debate y poder tomar un punto de partida con mis compañeros. Quiero dirigirme a ustedes y manifestarles que es un honor para mí dirigirme a ustedes y hoy hablar sobre este tema crucial para nuestro país y sobre todo para nuestra profesión como licenciados en Derecho y futuros maestros en Derecho. La justicia en México. Tenemos una gran responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros, esa responsabilidad de defender los derechos sobre los ciudadanos y asegurar que la ley se aplique de manera justa e imparcial. Por ello, es fundamental comprender los desafíos que enfrenta nuestro sistema de justicia y reflexionar sobre cómo podemos contribuir a una mejora. México ha experimentado avances significativos en materia de justicia en las últimas décadas, como lo es en el nuevo sistema penal acusatorio y oral, que busca garantizar procesos más transparentes y expeditos. Sin embargo, aún persisten problemas profundos que obstaculizan el acceso a la justicia para muchos mexicanos. Quiero plantearles únicamente 3 problemas que causan perjuicio a la sociedad en general. Estos 3 planteamientos son la impunidad y la corrupción. La impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la justicia en nuestro país. La falta de investigación y sanción es un círculo vicioso de violencia y desconfianza en las instituciones. La corrupción, por su parte, socava la legitimidad del sistema y perpetúa la desigualdad ante la ley. El otro planteamiento, muy breve, es el acceso desigual a la justicia. El acceso a la justicia no es igual para todos los mexicanos. Las personas con mayores recursos económicos tienen más posibilidades de contratar a una defensa adecuada. Mientras que los sectores más vulnerables de la población enfrentan barreras económicas, sociales y culturales que limitan su acceso a la justicia. Y el último planteamiento que quiero comentarles es una debilidad en las instituciones judiciales, ya que las instituciones en el Poder Judicial, términos generales, que son las encargadas de impartir justicia, como la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, enfrentan problemas de capacidad, recursos y autonomía. La falta de personal capacitado, la sobrecarga de trabajo en los juzgados y la interferencia política debilitan su funcionamiento y afectan la calidad de la justicia que se imparte en México. De estos 3 planteamientos que les acabo de formular, a manera de réplica, quiero dar mis conclusiones en conjunto con las aportaciones de mis compañeros y poder robustecer estas conclusiones que yo ya traigo preparadas, pero con apoyo de los comentarios de mis compañeros. Es cuanto. Bueno, pasamos a una segunda etapa ya habiendo entendido cuál es cada uno de los puntos de vista de los participantes en esta mesa, a efecto de que cada uno pueda dar por réplica un sentido nuevo. En ese sentido lanzo una pregunta principal que creo que ha estado rondando como el elefante en la sala durante toda la mesa. Cumplir la ley significaría justicia. Justicia en todo sentido significaría dar, como mencionó el compañero, este sentido, menos latinismo y dar a cada quien lo suyo. Significa reparación del daño.
¿Cómo determinamos cuál es ese daño? O sea, es una pregunta que termina siendo simplemente a manera de poder generar el diálogo. En ese sentido, me gustaría dar la palabra principalmente a Mario y a Irene, a efecto de que concreticemos esta cuestión de incompletitud de justicia, que es el problema que no terminamos de poder resolver y que seguramente no vamos a resolver en esta mesa. Irene. Gracias. Bueno, tengo 3 minutos para contestar esto, pero una de las primeras cosas que me gustaría comentar es pues el uso del lenguaje incluyente. Yo no soy un compañero, soy una compañera y me gusta mucho y me siento muy contenta de ser una mujer en una mesa de hombres, porque a las mujeres nos ha costado mucho trabajo estar aquí. Aunque hay paridad, aunque hay cifras, leyes, normas, demás que hablan acerca de la paridad, creo que todavía está muy invisibilizado el tema del lenguaje incluyente. Entonces, me gustaría mucho que cuando se nombre, no se nombre solamente compañeros, sino compañeros y compañera, en el término que ser una mujer sentada en una mesa de hombres abogados, cuando yo soy politóloga, pues me gustaría mucho ser nombrada. Acerca de la reparación del daño, efectivamente, la reparación del daño es un tema bastante complejo porque la reparación del daño no va únicamente en un sentido material, sino también va en un sentido simbólico. Las personas, las familias, las víctimas han perdido muchísimo. No hablo únicamente de las víctimas de feminicidio y las víctimas indirectas, sus familiares, los hijos, los huérfanos y las huérfanas de feminicidio, sino hablo también de las víctimas, por ejemplo, de tortura sexual, ¿no? También hablo de las mujeres desaparecidas. Ahorita, hace poquito fue el 10 de mayo, hablo también de las desapariciones, de que generalmente quienes están en el campo, quienes están buscando a las y los desaparecidos son las mujeres, las madres, las búsquedas de las y los desaparecidos, las hermanas, las amigas, las hijas. La reparación del daño es un tema complejo. Digo, si principalmente logramos acceder a la justicia, difícilmente se logra acceder a la reparación del daño. En México, una de las políticas públicas que existe son las alertas de violencia de género. Existen decretadas aproximadamente 32 alertas de violencia de género por feminicidio y por desaparición. Cuando nosotras desde las instituciones, organizaciones, academia, además, revisamos estos temas, nos damos cuenta que en los dictámenes de cumplimiento las autoridades judiciales son quienes menos responden. Son quien tienen un porcentaje de respuesta de aproximadamente 20%, que tenemos actividades o que tenemos políticas de prevención, tenemos políticas de seguridad, pero no tenemos políticas de justicia, o cuando las autoridades les pedimos una reunión, por ejemplo, para revisar temas o casos, no existe una colaboración. Por lo que en principio es importante el acceso a la justicia, es importante poder acceder a la justicia y que se atiendan las recomendaciones que se han hecho para este tema, para acceder, y después ver el tema de la reparación del daño, no en un segundo término, sino en un término en el que vaya de la mano. La reparación del daño tiene que ir siempre no solamente de manera material, sino de manera material y simbólica. De manera simbólica, por supuesto, son los monumentos, demás, pero también es tomar en cuenta todas estas situaciones o todos estos contextos en los cuales las familias han perdido muchísimo, ¿no? Y también justo en ese tema es que se han ido creando las unidades o las unidades de contexto en las fiscalías. Entonces, por mi parte es tanto. Justo en tiempo, Irene. Bueno, por alusión en este sentido, me parece que estamos hablando del mismo tema de reparación. Entonces, Mario, tienes la palabra. Gracias. Creo que una de las interrogantes o los cuestionamientos que también debemos hacernos es en quién confiamos para generar, digamos, este tipo de transición, este tipo de políticas. Muchas de las circunstancias que acontecen, digamos, en la generación de políticas públicas es que hay una desconfianza generalizada del Estado hacia el Estado y hacia las instituciones específicamente. Las instituciones formalmente pues deberían ser, digamos, encauzarse para generar la disrupción, digamos, de la dinámica social, específicamente para generar justicia social o contención, digamos, de la violencia que existe en contextos tan desiguales como los nuestros, pero estamos viendo que, por ejemplo, hay una alineación generalizada y derrapante, digamos, de la ciudadanía hacia las decisiones institucionales, hacia la representación social, hacia en general la clase política, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos nosotros participando en la generación de las
en la creación de los diseños institucionales, en la creación de los diseños que van a implementar, digamos, estas herramientas, estas llaves que van a abrir, digamos, la puerta a un camino mejor, ¿no? Específicamente creo que, digamos, en una noción comparada, países que han transitado de regímenes autoritarios, de la guerra a la paz, creo que un componente muy fuerte es el componente cultural y el componente social, específicamente la movilización social, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que hemos olvidado en los estudios del derecho es el componente social que digamos que genera esta capacidad transformadora y emancipatoria, digamos, que tiene el derecho, la pierde si perdemos de vista precisamente estas nociones del arraigo social que debe de tener las reglas del juego, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacer? Nos hemos quedado o sin ideas o nos hemos quedado sin creatividad. ¿Qué es lo que ha sucedido digamos, desde la movilización social? Creo que lo hemos visto con muchos movimientos en México, los movimientos ambientalistas, los movimientos indígenas, los movimientos de la comunidad LGBT y de las colectivas feministas, que han generado, digamos, un discurso muy fuerte de derechos humanos que ha impactado en las instituciones y que poco a poco, bueno, empezamos a abrir espacios de participación ciudadana y que la gente empieza a tener conciencia de estos problemas generalizados, ¿no? Entonces, bueno, creo que una de las circunstancias, uno de los ingredientes que debería de tener esta transición es una mayor participación en la movilización social, porque creo que los abogados nos hemos quedado en el despacho, nos hemos quedado los académicos nos hemos quedado en los escritorios y los políticos en las instituciones atrincherados ahí sin dejar que nadie más pase, ¿no? Entonces es muy necesario que la ciudadanía empecemos a apropiarnos de los espacios públicos y empecemos a generar este tipo de dinámicas de participación más efectiva, ¿no? Y que realmente, derivado de la crisis de representación política que existe en México y en Latinoamérica, creo que debemos empezar a tener conciencia de cómo votamos también, de qué hacemos y cómo nos apropiamos y cómo hacemos nuestras las instituciones que también son nuestras, no son de la clase política solamente, ¿no? Sí. Pues bueno, en este momento aparentemente empiezan a surgir las visiones optimistas. Entonces, para efecto de empezar ese diálogo, Sergio, a lo mejor tú que empezabas hablándonos de el tema de optimismo, tienes la palabra. Sí. Gracias. Pues bueno, ahora pues en esta segunda intervención, pues me llama la atención, ¿no?, todo lo que se ha dicho, ¿no? Ahorita lo que Juan José pues nos proponía, ¿no?, de hacer una definición de justicia. Pues yo creo que pues es muy complicado. Seguramente los doctores Monterrosa y Narváez van a coincidir conmigo, que pues es muy difícil, ¿no?, tener una definición de justicia, ¿verdad? Ahorita que Gustavo citaba a Ulpiano, pues sí, sin duda alguna, pues es una definición clásica, ¿no? Pero ahí podríamos cuestionar, pues, qué es lo suyo de cada quien. A lo mejor lo mío, pues, es que me reparen el daño, ¿no?, porque soy víctima de un delito, ¿no? Lo mío es que pues que yo pues vea satisfechas mis necesidades, ¿no?, en un procedimiento, ¿no?, en este caso judicial, ¿no? Y pues lo importante, aquí yo estaba ahorita pensando, ¿no?, escuchando a Mario también, que hablaba de la conciencia social, pues eso es un elemento muy importante. Yo también lo he pensado, ayer también lo estaba reflexionando cuando igual estaba pensando pues que mi intervención del día de hoy, pues sí, la conciencia es muy importante, ¿no? Ahí también que está Ramón por allá atrás, ¿no?, que Marx tiene una frase muy célebre, ¿no?, que los filósofos han interpretado el mundo, ¿no?, pero se trata de transformarlo. Por ahí va, ¿no?, unas palabras más, unas palabras menos. Y
pues esa frase pues cobra relevancia, ¿no? En este momento, en este coloquio, pues qué tenemos que hacer para transformar, ¿no? Para dejar atrás la visión fatalista, ¿no? Apocalíptica de este tema, pues hacia una visión más optimista, ¿no? Y pues yo veo una solución, ojalá que sí la sea. La academia pues sí tiene debe de tener una gran participación, mejor dicho, en este tipo de cuestiones, porque pues la academia forma a las personas para tener conciencia. Yo lo he visto con mis profesores, profesoras, ¿verdad? Para ser mejores operadores, ¿no? De justicia. En este caso, pues, por ejemplo, con las víctimas, ¿no? ¿Cómo puedo ser más sensible, ¿no? Para que haya una reparación integral del daño? Como decía ahorita Irene, en un procedimiento pues que es tan tedioso, que conlleva una revictimización, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que en pensar, ¿no? en tener conciencia, ¿no? Sobre pues transformar, ¿no? Pues el sistema, pues es quizá, ojalá que sea la solución, ¿verdad? Para que pues pueda tener una visión más optimista. Pues gracias. Bueno, por alusión, en este sentido, dado que hubo petición expresa de la compañera, vamos a hablar sobre este tema del optimismo. Gustavo, si nos das un minuto de tu tiempo para efecto de que podamos concretizar esta participación por alusión y hacerlo más dinámico. De acuerdo. Entonces, Irene, tienes la palabra. Muchas gracias. Perdón que haya robado un poco de tiempo, pero justo cuando escuché el tema optimismo en un tema de acceso a la justicia, me preocupé. Me preocupé muchísimo porque ¿cómo podemos hablar sobre un optimismo? ¿Cómo podemos ser optimistas ante un país en el que hay desaparición forzada, en el que hay feminicidio, en el que hay crímenes de odio, en el que hay crímenes de libertad, que hay crímenes que atentan contra la libertad de expresión? Y justo cuando este coloquio se llama guerra, y cuando muy bien planteado nos decía el doctor Monterrosa, estamos en una guerra, el apocalipsis ya llegó, que también a mí me preocupa, no quisiera tampoco ser tan extrema, pero sí me preocupa y sí diría, ¿cómo podemos ser optimistas en un país con tantas violaciones a derechos humanos? En un país en el que todos los días se matan al menos 9 mujeres, ¿no? En un país en el que hay una cantidad o hay una cifra de desapariciones enorme, en donde aún no existen políticas públicas acordes al derecho, por supuesto, que vayan de la mano. También me preocupa mucho este tema del optimismo en el acceso a la justicia, en un tema que me gustaba mucho que se ponía sobre la mesa, que es con el acceso desigual a la justicia. Efectivamente, pareciera que el acceso a la justicia es un privilegio. A mí me gustaría incluso preguntar a mis compañeras, compañeros, abogados, abogadas que están aquí, ¿cuántos de ustedes han acompañado de manera voluntaria un caso de feminicidio, un caso de desaparición? ¿Cuántos han dado una asesoría jurídica a una persona indígena, por ejemplo? No sé, un poco como preguntar si hablamos sobre este privilegio, ¿no? Hace poquito, en temas como internos, perdí mi laptop, fui a poner una denuncia aquí como interna, el bufete de abogados, y fue como algo complejo, ¿no? Poner simplemente un acta de hechos para que me permitan revisar las cámaras, para ver si la computadora efectivamente ya la había perdido, porque no tenía como la certeza de si yo la había perdido o si se había extraviado, pero simplemente digo, si de manera interna el proceso es tan burocrático únicamente para acceder a unas cámaras, ¿cómo es hacia afuera, ¿no? El acceso a la justicia? Entonces me preocupa hablar de optimismo en un país como México en el que hay tantas violaciones a derechos humanos. Gracias, Irene. Y pues en ese sentido, para dar continuidad al tema, Gustavo, tienes la palabra. Muchas gracias. En un primer orden de ideas, yo creo que estamos divagando en estadísticas, que no citamos la fuente de dónde obtenemos esos datos. Estamos dando casos en particular, que obviamente conocemos esos temas, pero si llegara una persona que no fuera un estudiante de Derecho y hipotéticamente entrara a este auditorio y nos preguntara qué es la justicia, ¿es algo palpable? ¿Es algo que existe materialmente? ¿Cómo se obtiene?
La justicia la puede dar un juez, un abogado, un tipo de, no sé, un superhéroe, un ente superior. Realmente, ¿cómo le podríamos dar una respuesta a una persona que no supiera sobre el tema de justicia? ¿Cómo te vamos a dar justicia? Hipotéticamente, si una persona fuera víctima de un delito y quisiera obtener justicia, ¿qué le vamos a decir? Ah, bueno, pues la justicia se te va a dar de forma económica. La justicia se te va a dar atrapando a la persona que cometió el delito y la vamos a privar de la libertad. ¿Realmente eso es la justicia? Se los dejo a manera de reflexión y retomando los ejemplos de mis compañeros, podemos citar infinidad de delitos en los cuales hemos sido copartícipes de alguna manera, desde espectadores, desde nuestras casas, viendo una noticia en la televisión o desde buscando una noticia en redes sociales. Nosotros como estudiantes de Derecho, yo creo que es nuestra trinchera y no únicamente estar en la academia, sino salir allá afuera y no únicamente trabajar por una retribución económica. Sí, todos trabajamos porque tenemos una necesidad, pero cuando entramos a la carrera de Derecho nos preguntan ¿por qué quieren estudiar la carrera de Derecho? Y el 90% de los compañeros siempre decimos, porque queremos ayudar a las personas que menos recursos tienen. Y esa siempre es una clásica respuesta. Conforme vamos avanzando en otros semestres posteriores, esa visión va cambiando, porque vamos viendo por nuestros propios intereses. Y no está mal, pero ¿dónde quedaron esas ideas y aspiraciones de querer estudiar la carrera de Derecho? Yo los invito, compañeros, a que independientemente del área al que nos dediquemos, retomemos un asunto que lo hagamos de forma gratuita y que de nosotros. No hay que estarlo publicando en redes sociales y decir, mira, me tomo una foto y estoy apoyando a las sociedades más vulnerables. No, eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque ese no es el sentido de la obtención de la justicia. Sí. Bueno, gracias, Gustavo. A manera de conclusión, creo que ha quedado claro que en esta mesa se plantea el estado en el que nos encontramos, ¿no? El status quo, el escenario en el que obviamente no es optimista el escenario, como menciona nuestra compañera, donde obviamente nos tendremos que enfocar en pensar si hay una respuesta siquiera, si hay alguna forma de manejar el escenario catastrófico, o bueno, temáticamente apocalíptico en el que nos encontramos. Este es el inicio como tal de donde se han generado todos los problemas que se irán, no sé si resolviendo o problematizando más a lo largo del coloquio, pero en este momento creo que se ha dejado la base desde donde partimos como justicia. Valdrá la pena que en las siguientes mesas, cuando se lleve el análisis respecto de miedo y derecho, locura y derecho y demás que harán mis compañeros, vamos a llegar a un análisis de si de verdad todavía sigue funcionando esto, lo que llamamos derecho, o si valdrá la pena eliminarlo. Pero les agradezco la participación a cada uno de los participantes en esta mesa, nombrándolos de nuevo a efecto de que se les pueda dar un aplauso. Gustavo, Mario, Sergio e Irene. Gracias. Gracias y pasamos a la siguiente mesa. La foto, los cuatro, la foto. Pero acá más. Sí, más acá, ¿no? Que se vea padre. Sí, a ver, no. Más para acá. Gracias. ¿Quién hace? ¿Listo?
Buenos días, licenciadas, licenciados, público en general. Bienvenidos a esta segunda mesa denominada Peste, en el que se abordará miedo y derecho. Bueno, primero que nada, de mi parte, quisiera agradecer pues la invitación que nos hizo el doctor José Ramón Narváez como organizador, junto con su equipo con su clase, con la asignatura que está impartiendo, y pues que haya tenido la posibilidad de también hacer partícipe al grupo que dirige el doctor Monterrosa como nuestro profesor de argumentación jurídica. También agradecer pues a las autoridades de la Facultad de Derecho que permiten la realización de esta mesa de trabajo. Tuvimos las palabras de inauguración del doctor Imer Flores Mendoza como jefe de la División de Estudios de Posgrado. Bien, pues entonces damos inicio. Quisiera primero que nada también presentarme. Soy Jesús Martínez, estudiante de primer semestre de la maestría, y pues bueno, ahora me corresponde dirigir esta mesa con mis compañeros licenciados, Carlos Cepeda Guadarrama, bueno, yo se lo presto. Está también nuestro compañero Edgar Telles Alonso, nuestra compañera Flor Elisa Matadamas López, y nuestro compañero Alan Kevin García Portillo. Bien, pues entonces, como comentaba, la peste, entendemos por ella pues una enfermedad que se ha presentado ya o tiene, digamos, sus antecedentes, por lo menos en el siglo XIV, provocó aproximadamente, o sea, tiene registro de la muerte de 50 millones de personas en Europa. Significa pues que es una enfermedad muy grave para el ser humano, y que si bien ya ha estado hasta cierto punto erradicada, todavía tiene, o por lo menos hasta la década de los 90 se tiene conocimiento que hay o ha tenido mayor presencia en países de Asia o de África. Ahora, relacionándolo un poco con el derecho, pues sobre todo por el tema apocalíptico, pues creo que podemos abordar, o nuestros compañeros nos podrán dar alguna participación que pueda relacionarse justamente entre lo que es la peste, el derecho, el miedo, y para ello pues entonces contaremos con una exposición por parte de nuestro compañero Carlos Cepeda Guadarrama, por favor. Buenos días a todas y todos. Agradezco nuevamente este gran apoyo que nos da la División de Estudios de Posgrado, y sobre todo dar las gracias a ustedes que se encuentran presentes. Mi participación se basa primero iniciando con una frase que decía el doctor José Dávalos: breve y bueno, siempre será bueno. Thomas Hobbes decía que su mayor enemigo y su mejor leal es el propio miedo. La palabra miedo siempre ha sido entendida como concebida como un sentimiento, como una angustia misma. Si bien en ese apartado de nuestro coloquio vamos a ver el tema de la peste, de nuestro apocalipsis. Todos en algún momento hemos sentido miedo por lo que hacemos y por lo que interactuamos. Nuestro miedo ha sido nuestro mejor leal y nuestra mayor confianza que nos da. Si bien nuestro derecho está en constante cambio, ¿qué es lo que nos está diciendo hoy en día lo que está sufriendo nuestro sistema legal? Ese miedo que nos deja partir de un solo lugar. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero agregar aquí en esa parte y debatir con todos ustedes? El miedo por sí solo va a considerarse como una angustia que todos vamos a tener. De ahí vamos a tener que saber hacia dónde queremos llegar. Hasta ahorita todos vamos en el mismo orden de ideas. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Para ustedes, ¿qué es el miedo aquí como ponentes también? Ok, muchas gracias. Bien, nuestro derecho actualmente en nuestro siglo está en constante cambio. Como todos sabemos, no podemos partir de una ideología sin decir que nadie tiene miedo. ¿Esto a qué se va en relación a lo que yo quiero agregar con ustedes? Es de que todo ser humano, tanto hombres como mujeres, partimos de un hecho,
de ese hecho que queremos llegar a ser. Entonces, hasta aquí deja mi participación para que mi compañero García. Muchas gracias. Bien. Iré haciendo, bueno, la mesa se integra particularmente de un tiempo aproximado de 40 minutos, por lo que llevaré pues el registro de la participación para ir cubriendo justamente con el tiempo en el que preferentemente podamos desarrollar una réplica. Quizá comenzar en un sentido de saber si alguien de nuestros ponentes quisiera tener una réplica respecto de lo que comentó nuestro compañero Carlos Cepeda, o damos inicio a otro tema. Bien, entonces tocaría el turno a nuestro compañero licenciado Edgar Telles Alonso. Okay. ¿Qué tal? Buenos días. Pues yo quisiera hablar sobre el derecho y el miedo, quizá más bien sobre miedo y derecho, como lo hemos hecho en clases, tomando como preponderancia quizá la otra palabra, en este caso el miedo. Y también quisiera hacerlo desde una perspectiva que sea un poco más subversiva, quizá atreviéndonos a criticar un poco más esto que estudiamos aquí en esta facultad y que a veces lo vemos como un objeto perfecto y que desde luego está muy lejos de serlo. En fin, el derecho es un objeto humano y por lo tanto también es un objeto cultural. Al ser un objeto humano y cultural, es un reflejo también de parte de nuestra naturaleza humana y por lo tanto también se encuentra cargado de emociones. Emociones como lo es el miedo. El miedo es una emoción que habitualmente lo notamos de una carga preponderantemente negativa. Pero creo que tampoco podemos caer en dicotomías. No se trata de que sea bueno, no se trata de que sea bueno, que sea correcto, que sea incorrecto. Yo creo que el miedo tiene una perspectiva y puede tener muchas. Yo trataré de abordar dos ahora. Por un lado, creo que en algunas ocasiones el miedo, como una emoción que nos pone en alerta, que nos da miedo justamente a la incertidumbre, podemos abrazarlo, podemos ocuparlo como un medio para afrontarlos. Pero en otras ocasiones yo creo que sí pudiera tener una connotación bastante negativa. Y en ese aspecto del derecho yo creo que un sentimiento bastante relacionado ha sido la soberbia. Los abogados solemos tener una soberbia respecto a lo que el derecho significa, como si se tratara de un objeto perfecto que viene aquí a arreglar todos los problemas sociales, cuando muchas veces no lo ha sido. Tenemos mucho miedo de que el derecho pierda valor frente a otras disciplinas, cuando yo creo que en muchas ocasiones el derecho sí se encuentra supeditado a las demás disciplinas. El derecho es un objeto arcaico. Hemos hablado de derecho por muchísimos años. Y hace rato en la otra mesa cuando lo mencionábamos apareciera que el derecho realmente no ha cambiado mucho de aquellos orígenes. Lo hemos tomado como un objeto regulatorio y no siempre ha logrado cumplir su función. Así, pareciera que incluso el derecho, como muchas veces nos lo dicen, es un objeto conservador, parece que se opone al cambio. Y así también se vuelve un objeto anacrónico. El derecho siempre ha procurado realmente ser un objeto prospectivo. La regulación de la conducta siempre va hacia el futuro, siempre tratamos de pensar y prevenir los problemas, pero realmente el derecho es un objeto perpetuamente destinado a existir en el pasado. Desde el primer momento en el cual se positiviza como habitualmente lo manejamos, el derecho ya permanece en el pasado y deja realmente de tener esa función prospectiva. Sin embargo, esto tampoco es un caso perdido. Y yo creo que en esa tesitura sí debemos empezar a dejar de tener miedo de muchas cosas. Creo que como abogados y desde la perspectiva del derecho tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo de estas conjeturas temporales. Tenemos miedo de cambiar aquellos cánones que han imperado en nuestra teoría jurídica y empezar a hablar de nuevos temas. Por ejemplo, desde la facultad siempre escuché derechos de los animales. Los animales no pueden tener derechos porque la teoría refleja derecho subjetivo, obligación. Solamente quien puede exigir sus derechos puede tenerlos. Por lo tanto, no existe un tribunal de vacas, porque alguna vez escuché esto de alguna profesora, y la teoría del derecho es tal y no puede ser. La pregunta siempre es, o sea, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué tenemos miedo a este cambio? Y esto se traslada a otros escenarios, o sea, quizá a derechos sobre la tierra, derecho hacia el futuro, derecho hacia esta justicia intergeneracional, hacia otra nueva clase de temas. También creo que tenemos mucho miedo de dejarlo de ver como un objeto racional. No sé por qué estamos ensimismados en verlo necesariamente como una ciencia y por lo tanto yo creo que también tiene que ver con este miedo a la incertidumbre. La ciencia siempre tiene que ser objetiva, siempre tenemos que tener muy claro todo, tenemos que tener definiciones. Y por ejemplo, en el caso de la justicia, pues sin duda nunca la vamos a tener. La justicia se trata de tomar posiciones.
Y asimismo, también creo que debemos dejar de tener miedo de monopolizar la justicia. A los abogados nos encanta creer que la justicia es un objeto exclusivamente jurídico, cuando realmente tiene connotaciones sociales, sociológicas, filosóficas, económicas, de otras disciplinas que probablemente pudieran tener una mayor afectación, pero nos encanta sentirnos dadores de justicia. Y en ese mismo sentido, creo que incluso pudiéramos empezar a dejar de temer de hablar del derecho como exclusivo de esto y empezar a ceder este aspecto de justicia y de la reparación que se había estado hablando, que es otra disciplina. Por supuesto que el derecho es un objeto valioso, pero muchas veces es opaco. Y en este ámbito de tratar de monopolizar, tenemos también miedo siempre de dejar de progresar. Nos enseñan mucho este ánimo de que tenemos que andar progresando y avanzando siempre hacia el futuro. Y claro, también tener miedo de ir hacia atrás, porque ir hacia atrás es considerado malo. Sin embargo, muy probablemente para configurar el futuro tengamos que retomar y reconfigurar también el pasado. El derecho está constantemente en crisis, está constantemente en este escenario apocalíptico a través del cual siempre nos preguntamos si esto sirve, si esto no sirve. Yo creo que sí termina siendo válido, tenemos que realizar muchísimas críticas, tenemos que realizar nuevas posturas, pero eventualmente pues tener menos miedo en la vida. Gracias. Muy bien. Continuaríamos con la participación de nuestra compañera Flor Elisa Matadamas López. Gracias, buenos días a todos. Retomando un poco las ideas de mis compañeros de lo que significa o lo que es el concepto de miedo, entendido desde esta parte de este sentimiento negativo en el que nos hace crear escenarios catastróficos, y trayéndolo un poco al derecho, pues creo que en todo momento existe el miedo, ¿no? Existe el miedo a ser sancionado, existe el miedo a esa coercibilidad que tiene el derecho, existe en todas las materias, ¿no? Desde un contrato en el que alguno de las partes puede amenazar, intimidar a la otra con tal de obtener aquello que quiere, y que pone en peligro pues la esfera, en este caso, de bienes, la integridad en el derecho penal, en el derecho laboral, que creo que es algo que se ve muy marcado en el hecho de crear este nuevo concepto de ergofobia, el hecho de tener miedo de ir a trabajar porque hay una amenaza, porque existe acoso tal vez en este contexto. Y yéndome un poquito a lo que es el cine y las series, recientemente se estrenó una serie que se llama Bebé Reno, y me pareció muy curiosa una escena en particular en donde el protagonista, hombre, va a denunciar, pero tiene miedo de ser juzgado por las autoridades, porque estamos tan acostumbrados a que las víctimas seamos las mujeres y no los hombres, que los hombres sean los violentadores. Entonces, este cambio, esta ruptura en el paradigma también implica miedo, ¿no? Lo que mencionaba nuestro compañero. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a cuestionarnos. ¿Por qué nos hace tanta bruma el hecho de que existan este tipo de paradigmas, estas situaciones? ¿Por qué siempre tenemos que ir en el sentido de lo que dice la norma? ¿Por qué no cuestionar eso y a partir de ello pues empezar a crear un nuevo derecho, una nueva visión del derecho y alejarnos un poco de las instituciones pues muy antiguas? Creo que no está funcionando también en este sentido y en el contexto en el que estamos. Muy bien. Y continuaríamos con nuestro compañero Alan Kevin García Portillo. Hola, buenos días. Pues primero quiero agradecer a la división, a los organizadores de este evento, así como darles la bienvenida a todas, las personas que se encuentran aquí. Retomando la idea, creo que quiero iniciar con hacer unas definiciones, ¿no? Miedo yo lo entiendo como ese cúmulo de sentimientos que se presentan ante una situación en la que nos sentimos
vulnerados o cuando no conocemos. Entonces, automáticamente el miedo se activa como un mecanismo de defensa para protegernos, porque al final del día tenemos eso, no tenemos siempre como el instinto de supervivencia. Y por otra parte, ahí tenemos dos escenarios. Cuando tenemos miedo, o hacemos frente o nos quedamos paralizados. No tenemos otro escenario, ¿no? Y por otra parte, el derecho, creo que voy a citar un poquito, iba a parecer que es la típica frase que nos obligaron a aprendernos en la facultad. Cuando mencionamos que el derecho, ¿qué es? El derecho lo vemos como el instrumento jurídico por el cual se regulan conductas externas, pero también lo tenemos que ver como el instrumento garante de derechos, que en él mismo se protegen principios y valores, de los cuales el más importante es la dignidad humana. Pero para ejemplificar esto y conectar mis ideas, quiero partir con un caso, no sé si lo conocen, supongo que sí, porque fue súper viral, el caso Camila, que sucedió en Taxco. Yo soy originario de Taxco, entonces por eso quiero retomar ese tema. ¿Qué pasó ahí para los que no tengan como que un contexto, ¿no? Se cometió un asesinato en contra de una menor de nombre Camila. Todo pasó por una invitación a una albercada por parte de la familia de una de sus amigas de esta niña. Entonces la niña pues simplemente ya no regresó a su hogar. Después hubo, ante la reacción, obviamente pues se activaron los mecanismos que propiamente la compañera Iris hacía mención en la ponencia anterior, pero si ustedes ven las entrevistas, a la familia se le pregunta ¿qué pasó? La familia hizo un linchamiento en contra de los responsables. Entonces, cuando ellos dan su testimonio, ellos terminan diciendo que fue por miedo a que no se hiciera justicia. Entonces, creo que aquí tendremos que tomar en consideración qué está pasando en nuestro contexto. Y no se trata de decir que la política de este sexenio no funciona, sino que realmente tenemos que ver que la violencia es un mal que se ha estado generalizando sexenio tras sexenio y que parece que ahora lo normalizamos. Entonces, ¿qué es lo preocupante de esta situación? Lo preocupante es que entonces las personas pareciera ser que ante el miedo van a crear violencia, van a actuar porque van a utilizar esa reacción para hacer justicia por su propia cuenta, en lo cual terminó en el linchamiento. Mataron a la supuesta, y digo supuesta porque realmente nunca hubo un proceso en contra de esta persona, porque lamentablemente también la que era la agresora pues perdió la vida. Entonces pues no vamos a saber, y podemos culpar a las autoridades y podemos tratar de buscar como los responsables, pero creo que tenemos que partir de la idea de dejar un poco esta ideología que tenemos, este paradigma con el que nos construyeron, de considerar que el derecho solamente es ese derecho positivo, porque estamos tan casados con la idea de creer que solamente es la ley y la ley se tiene que aplicar y resolverlo todo con un silogismo, que perdemos de vista el contexto en el que se dan las situaciones. Creo que nunca nos hemos detenido a pensar que necesitamos, y comparto tu comentario, que necesitamos de otras ciencias, necesitamos a la psicología, necesitamos a la antropología, necesitamos atender causas, no meramente regular una conducta, porque sabemos que la conducta está ahí y podemos decir entonces que el derecho no funciona, porque al final del día estas personas se supone que conocían, ¿no? Obviamente que si iban en contra de la persona que había asesinado a su hija, pues obviamente iban a ser responsables. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Tendríamos entonces que comenzar a analizar y desprendernos de estos paradigmas que tenemos y pensar que el derecho es un sistema complejo en el cual nosotros necesitamos de otras ciencias y dejar de pensar que nosotros pues hacemos una regulación y gracias a nosotros cambia todo, porque en realidad no es así. Y si pensamos eso, pues entonces hay que hacer una retrospectiva de cómo está el país, porque al final del día creo que, y cito a un compañero en una clase, existen los médicos para el cuerpo, existen los médicos para la mente y nosotros fungimos como médicos para la sociedad. Pero entonces, ¿cuál es el papel en el que nosotros estamos desempeñándonos? ¿Qué es lo que se nos está enseñando? ¿Y qué es lo que nosotros queremos tomar de eso? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a enseñar cuando logremos, pues en nuestro caso, una maestría? ¿Y hacia dónde vamos a caminar en este nuevo paradigma? Gracias. Muy bien.
Pues preguntar a mis compañeros abogados quién hace uso de la palabra para continuar. Muy bien, continuaremos con el licenciado Carlos Cepeda Guadarrama. Bien, agradezco a mis compañeros ponentes que se encuentran aquí presentes. Empezar con mi comentario hacia mi compañero. El derecho es considerado nuestro instrumento, por lo cual es utilizado y está en constante cambio. Por ello, nosotros nos encargamos de perfeccionarlo, estudiarlo y analizarlo. La ciencia, si bien es considerada el método en el cual nosotros vamos a buscar los mecanismos alternos para llevarlos, entiéndase aquello que los señalamientos que hemos visto desde un punto de vista es de que el miedo va a ser considerado como ese sentimiento que nosotros mismos vamos a originarnos. La postura que debemos de manejar cada uno es distinta, ya que el ser humano es distinto, es cambiante. No podemos generalizarnos desde un punto de vista particular. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Que el miedo lo que nos busca es hacernos un poco más fuertes. Había un filósofo que decía, nuestra alma fuerte es nuestro propio miedo, porque es nuestro leal y confiable amigo. Muchas gracias. Gracias. Licenciado Edgar, ¿deseas continuar? Sí, gracias. Pues bueno, creo que en la mesa también un tema que todos tocamos es esta necesidad del cambio, ¿no? Muchas veces, en general, me parece que también cuando hablamos, por ejemplo, en un panorama muy grande, siempre hablamos de que el cambio está en la educación, pero realmente nunca nos preguntamos qué tipo de educación es la necesaria y pareciera que es esta fórmula muy genérica de que simplemente es necesario cambiar la educación. Es demasiado complejo, pareciera un cliché esta frase, pero pues creo que debe comenzarse desde muchas partes. Una de ellas, por lo menos en este caso del derecho, es admitir lo que el derecho es. El derecho es una ficción. Nos ponemos de acuerdo que el derecho existe, en que tiene tal objetivo y por lo tanto siempre es moldeable. Siempre podemos dirigirlo hacia un lado, siempre podemos dirigirlo a otro. El derecho tampoco podemos cegarnos, se encuentra cargado de ideologías. Lo cargamos de la ideología que nosotros queramos y pues eventualmente también pudiéramos tomar hacia otra ideología. Finalmente, yo creo que también lo que el derecho necesita en sí como un cambio, probablemente se oriente también a lo que nosotros somos como individuos. Creo que lo que le hace mucha falta en general a todos es un poco de sensibilización. Esa sensibilización debe orientarse a no solamente a estas esferas humanas, sino como a nuestras esferas de cómo nos sentimos, cómo nos expresamos y cómo nos relacionamos. Así que el derecho, al final, creo que necesitamos hablar mucho más de él y sobre todo criticarlo para tratar de entender cuál es el cambio que necesitamos. Pero al final simplemente quisiera llevarme la idea de que lo sigo considerando un instrumento valioso y útil para la sociedad. Y creo que también es momento de que a partir de ahora tomemos ciertas decisiones, puesto que en efecto las trompetas siguen sonando y probablemente en un escenario verdaderamente apocalíptico esta cosa no sirva para nada. Sería todo. Continuaríamos con la participación de nuestra compañera Elisa, ¿no nada más? Sí, coincido con las opiniones de mis compañeros en el sentido de que el derecho es un instrumento que debe ser utilizado para poder moderar este orden. En una sociedad necesitamos un orden, si no, pues cada quien haría lo que su voluntad quisiera. Y entonces viene el caos, viene la incertidumbre y es ahí donde los problemas se acrecentan. Pero sí, definitivamente creo que las instituciones en las que cargamos este peso de justicia, de derecho, están quedando muy rezagadas en cuanto a los temas de la actualidad, ¿no? Tanto tecnológicamente, hablaban justo del derecho de los animales. Va a haber modificaciones genéticas, ¿cómo vas a regular eso? El uso, por ejemplo, en materia fiscal de plataformas digitales donde hay una gran derrama económica, ¿cómo regulas eso para que puedas utilizar de ahí esas partidas y le puedas dar a todos lo que necesitan, ¿no? Al final del día, educación, salud, seguridad social, bienestar, o sea, creo que hay que centrarnos bien en ver las necesidades actuales para poder, justo como mencionan, adecuar el derecho.
El derecho, pues sí, básicamente está basado en la interpretación de los operadores jurídicos, en el contexto psicológico, en el contexto social en el que nos movemos. Y ahorita lo preocupante es que la sociedad está en un punto de hartazgo que quiera crear justicia por propia mano, ¿no? El hecho de que tengan que matar a alguien sin respetar ese debido proceso, sin que haya intervención, entendiendo que, claro, hay también incertidumbre en cuanto a que la eficacia de las instituciones pues ha dejado mucho que desear, ¿no? Evidentemente le dan justicia a quien tiene dinero, a quien está en un estatus alto, y a quien no, o que iba pasando por ahí, pues se ha visto que hay mucha gente que es inocente y que por no llevar una adecuada defensa está en las cárceles. Entonces, también el tema de cárceles, el tema de cómo vamos a regular esta relación. Al final del día somos seres racionales, somos seres sociales. Entonces, a partir de ello creo que empezamos a cuestionar y a construir un nuevo modelo quizá jurídico para futuras generaciones, incluso para nosotros, ¿no? Gracias. Y Kevin García. Gracias. Pues yo quiero ser un poco más dramático. Quiero exagerar un poco las cosas y retomar lo que pasó en La Purga. Sí, la han visto, ¿verdad? Díganme que sí. Cómo el miedo fue racionalizado, legalizado, y el miedo generó violencia, y entonces estamos en un estado en el que pues la violencia ya es declarada legal un día al año, y si lo vemos ahí, pues no sé, resulta como exagerado, inalcanzable el escenario, ¿no? Pero creo que no es exagerado, y tampoco pareciera que sea inalcanzable, y tampoco quizás sea una realidad. Podríamos hablar y decir, claramente no va a pasar porque México está suscrito con tratados internacionales y obviamente nuestra Constitución y toda nuestra ideología. Sin embargo, también hemos visto que al final del día quienes toman las decisiones siempre tienen fines personales. Los mueve y nos mueve los fines personales que nosotros tenemos. Entonces, ver un escenario como el de La Purga, en donde, si se daban cuenta, obviamente solamente atacaban a personas de bajos ingresos. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Pues el gobierno presumía que tenía un crecimiento económico. Entonces, si nosotros pensamos eso, pues quizás llegue el punto en el que, como dices, ¿no?, el hartazgo de la sociedad, pues quieran liberar a la bestia, como citando un poco las frases de la película, quieran liberar a la bestia y declarar que ellos tienen el derecho a hacerse justicia, porque realmente ahí hacían justicia y ni siquiera, bueno, ya no era justicia, era una venganza, era la ley del talión, era el más fuerte, sobrevivía el más fuerte, sobrevivía el que tenía dinero, sobrevivía aquella persona que tenía los medios para hacerlo. E incluso, ¿qué hacía? Se trataban de resguardar, y entonces llegaba el ejército y se metía a las casas y sacaban a las personas y las sacrificaban delante de personas con ideologías supremacistas, blancas, adineradas, y quizás puede sonar como lo dije, ¿no?, súper dramático, pero no creo que estemos como tan lejos. Quizás todavía estamos en un momento optimista, retomando la mesa anterior, en la que podamos deconstruirnos personalmente e igualmente deconstruir a la academia, para que entonces podamos crear una nueva ideología. Como lo mencionó el compañero, el derecho está en constante cambio, pero ese cambio también puede ser tanto positivo o negativo, y nada nos exenta de que lleguemos a tener en algún punto alguna purga. Muchas gracias. Bien, pues hasta este momento quisiera recapitular algunos puntos de coincidencia de nuestros compañeros, señalando pues que el derecho es un instrumento valioso para la sociedad, con el fin de evitar caos. También hay coincidencia en el sentido de que las instituciones y las leyes se encuentran ya rebasadas. Lo que decía nuestra compañera Elisa sobre el miedo que tiene la población, la sociedad, y de ahí deriva que pues, se puedan realizar actos de
justicia por las propias personas sin necesidad de esperar a que las autoridades puedan resolver de manera adecuada pues cierta circunstancia, ¿no? Y bueno, continuaríamos, dar el uso de la palabra a nuestro compañero Carlos Cepeda, por favor. Vale, muchas gracias. A mí me gustaría agregar por último en mi participación el tema del hombre, en su caso las y las mujeres, en busca de la libertad. Hablar del miedo también tenemos que hablar de nuestras propias libertades. Quebrantar las instituciones no es una buena forma de acabar con nuestros miedos. El hombre en busca de su propio sentido de la libertad también debe ser considerado un factor importante entre nosotros. Como académicos, como estudiosos, la libertad hacia dónde nos puede llevar y hacia dónde podemos usar nuestra libertad. Creo que en ese apartado de nuestra peste, ser libres no nos deja también ser esas personas que podemos quebrantar instituciones, quebrantar o vulnerar a terceras personas. El tema de la libertad, sin duda alguna, va a ser uno de los primeros parteaguas en este apocalipsis que estamos viendo en nuestro derecho, porque nuestro mayor argumento es decir, soy libre de hacer esto, soy libre de opinar esto. Sin duda alguna podemos decirlo, pero ojo, no podemos vulnerar ni dañar a otras terceras personas. Es un claro ejemplo, la verdad no he tenido la oportunidad de ver al 100% la película Purga, pero no estamos tan alejados de que llegue a pasar. Hemos visto los crímenes que pasan en nuestro Estado mexicano, hemos visto cómo se levantan las personas, cómo la levantan y cómo en cuestión de días, cuestión de semanas desaparecen y no sabemos nada de ellas, ¿no? Ese de vivir con miedo en otras partes de nuestro Estado mexicano. También nosotros estamos parados desde este punto, pero no hemos visto cómo viven otras comunidades con ese miedo de no poder salir, el no poder disfrutar y el tampoco tener acceso a lo que nosotros hoy tenemos hoy en día, escuela, educación, agua, medios de transporte. Otras comunidades viven con ese miedo de no poder salir porque no saben si van a regresar, tanto mujeres como hombres, como niñas y niños. Muchas gracias. Muy bien. Continuaríamos con nuestro compañero licenciado Edgar Telles Alonso. Sí, gracias. Sí, pues para cerrar quisiera retomar también algo que mi compañero recién acaba de tocar. Efectivamente, yo creo que hay un hartazgo social de muchas cosas que relacionado al derecho, pues nos han llevado a algo que la doctrina ha llamado crisis del derecho, ahorita quizá llamemos apocalipsis, muchas formas hemos tenido de denominarlo. Y al final yo creo que la incertidumbre es aterradora. Pero en un universo plagado de incertidumbre, creo que debemos empezar a controlar un poco esta temática. El derecho enfrenta muchas problemáticas y probablemente empecemos también a necesitar de perder el miedo de que el derecho no sea quienes la resuelva. Creo que también los abogados tenemos mucho miedo de eso, de creer que el derecho es el objeto perfecto que va a resolver, porque ha existido desde hace tanto tiempo y como objeto regulatorio pareciera que lo es. Pero creo que debemos empezar también a pensar, o sea, en otras cosas, a salir de ello. No por ello necesariamente desaparezca, pero quizá alguna sustitución de funciones, de nuevos paradigmas, nuevas propuestas. Finalmente, creo que tampoco debe perderse nunca este miedo de juzgar al derecho, porque creo que no necesariamente nosotros somos los médicos de la sociedad. Y en este caso, probablemente nos le hemos pasado echando culpas y quizá la peste seamos nosotros, los abogados y el derecho. Gracias. Continuaríamos con nuestra compañera Flor Elisa Matadamas. Sí, ya para concluir, pues efectivamente estamos ante un escenario de bastante miedo. Las elecciones se acercan, la incertidumbre crece, no sabemos hacia dónde va dirigido el país, hacia dónde va a ir dirigido, quién lo va a dirigir y si va con buenas intenciones o no, que bueno, al final del día las buenas intenciones no es algo importante en el liderazgo, ¿no?, de un país como el nuestro. El contexto de México siempre ha sido de violencia, o sea, recordemos que está el caso algodonero, están las desapariciones forzadas tanto de hombres como de mujeres, hoy en día existen varios feminicidios, varias notas donde están los feminicidios. Entonces sí, este punto de hartazgo creo que puede llegar a hacer una colisión y de repente pues ver escenarios como en La Purga, como otras
películas como El Día de la Independencia, en fin, muchas otras que podríamos citar. Entonces sí, necesitamos romper nosotros mismos a partir de justo lo que mencionaba mi compañero Kevin, de construirnos, pero esa deconstrucción pues va a tardar un poco porque para ello necesitamos ser conscientes y la conciencia va a llegar en cada uno de manera diferente, ¿no? A partir de situaciones diferentes también. Entonces sí nos vamos a tardar un poquito y creo que también sí no está nada alejada la realidad de que somos nosotros el cáncer. Hemos normalizado muchas cosas, o sea, hemos normalizado una corrupción, hemos normalizado la violencia, hemos normalizado todos los problemas sociales y eso nos pone en un estado de estabilidad, o sea, de decir, pues, ¿para qué va a cambiar si de todas maneras va a seguir o va a surgir otro nuevo problema? Entonces creo que a partir de ahí de lo que llamaría la temeridad, aquello de negar el miedo para decir, pues sí, o sea, existe la situación, pero pues no puedo hacer nada, porque si los de arriba no hacen nada, entonces ¿por qué yo tengo la obligación de hacerlo? ¿No? Entonces, muy pocos son los que a lo mejor ya crearon esa conciencia. Entonces, sí, a partir de ello, pues la ruptura de los paradigmas, el cuestionamiento de las instituciones, el cuestionamiento de cómo va dirigido el sentido de las normas y alejarnos un poco de esas viejas corrientes epistemológicas que ahorita no están funcionando y darle paso a estas nuevas, ¿no? Al garantismo, al hecho de ver por los derechos fundamentales de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas, dejar atrás esa segregación también que hay social, ¿no? El hecho de aquí están los que tienen dinero, la élite del poder y aquí están los demás, ¿no? Los entes expoliados. Entonces, creo que como conclusión es eso, necesitamos un cambio de paradigma dentro del derecho y pues, también va acompañado, ¿no? de otras ramas, de otras profesiones. Creo que en general el panorama de México es el cambio de paradigma social, político, legal, psicológico. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Bien, y concluiríamos con una última participación de nuestro compañero Kevin García Portillo. Gracias. Bueno, pues yo para cerrar, y retomando las ideas de mis dos compañeros y mi compañera, creo que sí, ¿no? Nosotros en este momento estamos haciendo una reflexión, pero estamos hablando quizás, como citó a Iris, desde nuestro privilegio, porque para nosotros pues obviamente es más cómodo estar aquí, pero realmente México no solamente es la Ciudad de México, no solo es Acapulco, no solo son los lugares en donde hay playas. México es un país extenso y enorme en el que de repente se nos olvida tanto que los estados están viviendo otra realidad completamente distinta a lo que nosotros vivimos. Nosotros venimos a la escuela y aprendemos, no sé, de repente 2, 3 teorías y pensamos que ya dominamos el mundo, ¿no? Pero la realidad es que cuando hacemos una confrontación con la realidad, no pasa eso. ¿Qué pasa en los estados? En los estados pues están dominados por crimen organizado, los políticos pareciera ser que son caciques, o sea, realmente las instituciones allá pues solamente son mero trámite constitucional, porque es letra muerta. No encuentran como una realidad, están alejados. Incluso las personas, todos nosotros tenemos conciencia de que tenemos derechos y los ejercemos y en caso de que no utilizamos todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para hacerlos valer. Pero ¿cómo le explicas a una persona que vive en una sierra, que apenas si tiene acceso a la educación y que apenas aprendió a hablar, que tiene derechos? ¿De qué manera nosotros llegamos y le instruimos y le tratamos de transmitir estos conocimientos para que esa persona entonces asuma su papel de persona? Porque, como lo mencioné en un inicio, la dignidad es el principio o derecho, o como ustedes gusten verlo, lo más importante que tenemos como personas. Pero si a las personas se nos olvida y de repente solamente son un número o una plantilla electoral, ahora que vienen las elecciones, y solamente interesa el voto, pues ¿qué más da la realidad de las personas, ¿no? Entonces creo que nosotros, como dijiste, pues sí somos, a la vez quizás quiero citar como somos los médicos, pero a la vez estamos contaminando también la sociedad y creo que nosotros tenemos una tarea muy importante que no solamente es compartir entre nosotros las ideas, porque al final del día estamos hablando de personas que estamos en el mismo nivel, sino más bien tomar la tarea de
acudir a aquellas comunidades o ejercer algo que haga la diferencia y que se pueda marcar con la finalidad de que realmente digamos que nuestro derecho pues está funcionando, porque a mi punto de vista el derecho está siendo superado por la realidad. Entonces tenemos un derecho que es letra muerta únicamente. Sería todo. Muchas gracias. Pues recogemos varias reflexiones de esta mesa, de la intervención de nuestros compañeros. Yo particularmente me quedo con una intervención provocadora de la de nuestro compañero Edgar Telles, en la que menciona pues si nosotros seremos parte de la peste, ¿no? Viendo desde un punto de vista de la función que desarrollamos como abogados, ya sea como funcionarios públicos, como abogados postulantes, incluso no escapa pues parte de la academia, ¿no? Los jueces. Creo que esa es la parte que nos deja esta mesa, quedarnos con esa reflexión. Bueno, también quiero comentar, para cerrar esta mesa, que bueno, al final el miedo pues debe de ser una fuente es una fuente que provoca el cambio justamente de nuestra legislación, ¿no? Creo que generalmente pues o al inicio de nuestra trayectoria académica, en primer semestre pues, nos enseñan las fuentes del derecho como pues la ley, las costumbres, los principios. Sin embargo, creo que al final el miedo es una fuente generadora para poder tratar de resolver los problemas que se generan en la sociedad. Sin duda estamos en un contexto sumamente polarizado en cuanto a una cuestión política. Eso finalmente también genera miedo. Justamente, bueno, hoy venía en camino con mi esposa y me dice, ay, vienen las elecciones, no sea que te vayan a invitar a participar en algo de las casillas, porque me da miedo que vaya a suceder algo, ¿no? Entonces, bueno, al final es algo que esto lo vivimos día con día. Ya no es tan fácil decir me voy de vacaciones, tomo el carro y me voy aquí cerquita a Morelos, ¿no? Pues vemos las noticias y siendo Morelos un estado tan pequeño, territorialmente con una población pues también pequeña, es uno de los estados que tiene mayor incidencia delictiva, lo mismo que comentaban hace un momento un municipio de Michoacán. Y pues bueno, creo que eso nos queda como reflexión. Sin duda, nuevamente reiterar el agradecimiento de los compañeros que organizaron este foro, al